Muy buenas tardes amigos del Beta Permanente, soy Andrés Páez, estoy en compañía de Ricardo Dangón. Ricardo es una persona que ha venido trabajando desde hace un tiempo un tema bastante interesante que se llama Human Libraries, las bibliotecas humanas. Pero primero quisiéramos saber de pronto, Ricardo, qué nos quieres contar como de tu trasfondo, para el tema, cómo llegaste al tema, de qué te enamoró del tema. Bien, mucho gusto a todos. Mi nombre es Ricardo Dangón, soy abogado de profesión. Toda mi vida, prácticamente desde antes de empezar mi carrera, me dediqué a la lectura y a la lectura básicamente en bibliotecas o con lo que compraba en las librerías para poder ampliar los conocimientos. Pero a la vez la lectura como que no arroja a veces todo lo que uno quiere. La lectura física de un libro puede ser aburrida, puede ser interesante según la motivación que se tenga para leer el libro, o simplemente muchas veces el libro queda guardado o sobre la mesa en la que se puso para de vez en cuando leerlo o repasarlo. Lo más importante en mi carrera es básicamente la comunicación y la integración de ideas. Cuando uno comunica y sabe hacerlo, de alguna manera está transmitiendo información y con la retroalimentación de esa información se está aumentando el conocimiento. Entonces la comunicación verbal o escrita o inclusive corporal es a veces mucho más fuerte que un solo libro físico. El libro físico narra o una novela, una historia, un poema, lo que usted quiera leer, pero detrás de la creación de ese libro hay muchos elementos que muchas veces no están en las líneas, están detrás de él y es el autor del mismo. El libro entonces se convierte no solamente en un tema físico escrito, literalmente hablando, sino que el libro, por parte de quien lo escribe, constituye una experiencia o una fantasía o una integración de elementos históricos, pero siempre quien lo creó tiene historias que contar que van más allá de simplemente el libro como tal. Entonces me enteré, porque fue así simplemente, a través de algunos contactos, que existía lo que llamaban las bibliotecas humanas. Y me llamó mucho la atención y dije, bueno, ¿por qué humanas? ¿Y por qué bibliotecas? Hablaba antes de libros. Resulta que el concepto de humano significa que somos todos capaces de narrar nuestras propias experiencias, ¿sí? De manera que esas experiencias agreguen valor en nuestra sociedad. Lo que Library significa es que podemos ser vivos, podemos ser libros vivientes y esos libros pueden ser transmitidos de manera oral a un público que son los lectores. Y esos lectores van a tener la experiencia de escuchar y de conversar o de dialogar en vivo con el libro que narra su historia. ¿A qué tipo de historias me estoy refiriendo o experiencias? Todos en general somos libros, todos tenemos experiencias de vida, cotidianas y a veces profundas, a veces simplemente muy personales, pero hay ciertas experiencias que existen en nuestra sociedad y que no se divulgan ni se transmiten fácilmente, básicamente por temor o porque hay una serie de tabúes alrededor de esas experiencias o de prejuicios que la misma sociedad tácita o expresamente recrea y retransmite de generación en generación con respecto a ciertos comportamientos o simplemente por instinto natural. Hay ciertas experiencias que no queremos ni conocer o que no nos interesa acercarnos a las cuales no nos interesa acercarnos porque pensamos que no arrojan ningún valor, ninguna enseñanza. Y son básicamente todas estas vivencias humanas que vemos cotidianamente
en todas partes de nuestra sociedad. Colombia particularmente como por ser un país lleno de culturas y de regiones, tiene en cada lugar donde podamos vivir y observar esas experiencias que son las experiencias diarias de la calle, son las experiencias que siempre han existido y que estaban ocultas. Nuestra Constitución de 1991 empezó a hablar de las diferencias y de cómo esas diferencias debían ser protegidas, blindadas contra la discriminación y la exclusión social. Y es hacia allá, hacia esas diferencias, donde apuntan los libros de la organización Human Library. Human Library. Ahora, ¿qué es Human Library? Biblioteca Humana traduce. Y es una organización danesa que comenzó hace 19 años con esta experiencia en Europa y se pensó que era una muy buena idea, que nace en un festival inclusive de música en Copenhague. Se consideró que era una magnífica idea para disminuir la violencia la violencia física y psicológica que provenía de la Segunda Guerra Mundial. Y lo lograron. Empezaron a hablar judíos descendientes de judíos de aquella época, con personas que consideraban o que eran descendientes de alemanes de la misma época, y se sentaban en el parque, en ese festival, a oír las experiencias mutuas y a conversar en torno a ellas. Entonces lo que sucede es que ese diálogo genera información, conocimiento y cohesión social. Entonces, el ejemplo es clave. Puede tratarse de una experiencia que proviene de una situación nacional, haber vivido una guerra mundial, haber sido judío en esa guerra, es decir, parte de una comunidad que fue perseguida y abolida en Europa, ¿sí? Ser descendientes de esos que murieron en campos de concentración y que vivieron como menores, como niños, las experiencias de ser escondidos, de ver a sus familias arrasadas, de perder todo y de ser tratados prácticamente como animales. Eso es una experiencia fundamental de vida y todavía, a pesar de tantos años, hay gente que puede hablar. Otras experiencias, tener enfermedades o haber padecido enfermedades mentales o físicas que producen escozor en nuestra sociedad. Hoy en día se habla mucho del SIDA, pero le tenemos terror a las personas que pueden tener SIDA. No tenemos ni idea cómo eventualmente esas personas pueden vivir en nuestra sociedad. Quisiéramos oírlas, quisiéramos entender sus dificultades, no solamente como enfermos, sino para lograr mantenerse vivos en una sociedad que puede estar rechazándolos. Los costos de vivir en una sociedad que excluye a otros porque nacieron diferentes o porque entraron en situaciones que los llevó a enfermedades y a peligros que no deseaban, simplemente nacieron diferentes, personas que nacen limitados físicamente porque o no tienen sus extremidades completas o porque les falta algo en su cara. Nos consideramos feos, los consideramos desagradables. Esos tabúes, esos prejuicios que se han ido generando en torno a esas diferencias son la materia objeto de Human Library Organization. Estamos hablando de alcohólicos, de homosexuales, de lesbianas, de prostitutas, de personas que se marcan su cuerpo para llamar la atención, de transgénero, de no sé, de mujeres y hombres que pueden haber sido violados en circunstancias aparentemente cotidianas de su vida, de climas laborales adversos donde somos o son compañeros de trabajo, pero dentro de ellos hay alguna persona que no se siente bien porque su grupo de trabajo lo excluye, lo considera menos inteligente o menos capaz porque habla distinto o porque enfoca distinto los problemas y los análisis que le ponen a analizar. Son miles de situaciones.
unas expresas y otras tácitas, pero que desafortunadamente no comprendemos siempre y nuestra forma de tratarlas es excluyéndolas y sacándolas de nuestra vida. Pero están en todas partes, están alrededor nuestro. El libro es entonces aquella persona que puede agregar valor a la sociedad contando su historia real, verídica, de tal manera y con tal coraje que sin juicios de valor por parte de los otros que los escuchan, puedan entender y puedan acercarse y conversar sobre esa gran diferencia, la diferencia que no queremos aceptar, para que de alguna manera la mecánica que desarrolla con una metodología registrada y experimentada en varios países por parte de la organización Human Library, se pueda obtener una cohesión, un acercamiento mayor entre nosotros. Colombia es un país que indudablemente requiere instrumentos como estos. No nos enseñaron a dialogar, sino a criticar. No nos han enseñado a comprender, sino a apartarnos de aquello que no comprendemos. No nos esforzamos por trabajar en equipos consolidados con las diferencias. No entendemos por qué las diferencias nos deben unir, más bien nos deben dividir. Esos son los mensajes. Y volviéndome un poco repetitorio de temas bien conocidos y de frases maravillosas como las que emite el Papa Francisco, la idea es, como él bien lo ha dicho, construir puentes y no establecer muros en la sociedad. Human Library definitivamente, y así lo comprendo y lo entiendo y me gusta trabajar por ello, constituye una herramienta poderosa para lograr que en Colombia, a través de los eventos que ésta desarrolla, a través de sus libros y de los lectores interesados en leer, escuchar esas experiencias, puede hacer el cambio y la diferencia en nuestra sociedad. Vamos a pasar, o pretendemos pasar, de metodologías de estudio y de educación en torno a las diferencias, escritas en físico, ¿sí? En anaqueles o a veces en facilidades de computador, de PCs y de buscadores electrónicos, a la lectura vivencial de la persona en el sitio donde ocurrieron muchas veces, en la ciudad, el pueblo o la región donde sucedieron los hechos. Pero ya entrando en materia, tendrías que preguntarme cómo se llega a eso, porque Claro. te he comentado Sí. el marco general de lo que se pretende, Listo. digamos, un poquito histórico. Listo, dime aprovechando pues esa, digamos, ese anzuelo que me mandas, aprovechando ese anzuelo, cuéntanos por favor qué retos has tenido en el camino, qué retos has encontrado, con los cuales se ha encontrado Human Library a la hora de pues plantear pues su perspectiva, digamos, de, de comunicar al mundo de otra manera. Sí, es un comunicarse de otra manera. Human Library tiene como libros a aquellos libros humanos que han autorizado ser voluntariamente, porque toda la relación que puede surgir en torno al desarrollo de eventos organizados por parte de Human Library, es decir, de bibliotecas humanas puestas en un sitio en particular, ahora voy a tratar de eso, se hacen de manera voluntaria por parte de quienes desean y se nominan como libros y voluntarios que quieren ir a escucharlos en esas bibliotecas, en esos eventos de biblioteca. La propiedad de los libros es de Human Library Organization, es decir, que esos libros, la experiencia narrada ha sido entregada en propiedad a Human Library. Entonces lo que pretendemos, de lo que se trata es de
mostrar el catálogo de libros a los interesados para organizar eventos en que se lean esos libros por parte de los lectores, partícipes en la biblioteca, y se narren las historias verbalmente, de viva voz, en esos sitios, por parte de lo que llamamos libro humano. El libro humano es la persona que padeció, vivió y construyó esa experiencia. Esa experiencia es un libro humano que está en un catálogo que se puede encontrar ya cuando está en catálogo, en el catálogo de Human Library Organization, se encuentra y se solicita por parte de los interesados que haga parte, que se lleve como libro al respectivo evento. El evento puede ser a puerta cerrada, en una empresa, puede estar a puerta abierta, en un parque, en un festival, en una feria, puede ser público o privado, pero siempre va a ser vivencial. Los libros se catalogan y se encuentran en el catálogo a disposición de los interesados para que pidan los libros, como en cualquier biblioteca, que requieren o que desean leer, en este caso, escuchar. Esos libros van a estar presentes en ese evento y durante los tiempos correspondientes, o, para efectos de que no sea simplemente una manifestación de personas hablando simultáneamente, sí. Esa persona con el grupito de lectores reunidos en torno a él va a hablar y va a narrar, va a decir quién es, qué vivió, qué sintió, qué espera, qué dificultades ha tenido o cuáles no han sido las dificultades y qué esperaría encontrar en nuestra sociedad teniéndolas muy internamente dentro de él y no pudiendo jamás expresarlas. Casi que estas personas muchas veces tienen que limitar su propia libertad de expresión para poder mantenerse en una sociedad que de una u otra manera los sacaría o los expulsaría. Entonces, en esos eventos, estas personas, con un grupo de 4 o 5, cada uno de ellos libros, van a estar dialogando con los lectores. Y una vez terminado el tiempo de diálogo, estos libros se van rotando en el mismo evento. Entonces, si hay 4 libros, los 4 libros van finalmente a ser leídos por todos los presentes una vez se haga la rotación completa dentro del evento. Entonces son eventos relativamente pequeños, organizados y patrocinados por las instituciones educativas, públicas o privadas, por las empresas públicas o privadas, es decir, por todo aquel que considera que Human Library puede efectivamente ser una plataforma de diálogo, conversación que agrega valor a su empresa, a su sociedad, a sus empleados, a sus estudiantes, sí. O a los ciudadanos en general. Perfecto. Si me dices dificultades que he tenido para lograr dar ese mensaje, pues sí, el principal de ellos ha sido que la gente dice, pero ¿cómo así? Eso es muy altruista, ¿no? Eso, y te lo comentaba hace un momento antes de grabar esta conversación, eso es como muy altruista. ¿Cómo así que eso, un poco de gente diferente se pone ahí a hablar de sus cosas y pues esa gente diferente ha tenido primero que aceptar que puede hacerlo y ha tenido también un entrenamiento para determinar, previo entrenamiento, para casi que facilitarle la comunicación. Hay gente que tiene mucho que contar pero no sabe expresarlo. Entonces estas personas, nuestros libros son en todos los aspectos los consentidos de la biblioteca y los más cuidados y asegurados. No se puede permitir en eventos de este tipo que las personas sean maltratadas o que sean enjuiciadas, porque esto no es un lugar para juicios, ¿sí? Ni para reproches. Es un lugar, biblioteca humana, es una biblioteca para escuchar y dialogar. Entonces, una de las grandes dificultades es, hombre, si eso no arroja dinero, si eso no nos da utilidades, nosotros no vamos a patrocinarlo. Me nos parece como demasiado ilusorio
pretender que la gente hable cuando generalmente no habla, sino que compite entre sí. Y la verdad es que no se dan cuenta que los rendimientos o los beneficios Sí. económicos no son solo dinero. Una empresa te contaba que se interese por eventos de Human Library, posiblemente va a ver mejorada su imagen corporativa al interior y exterior de ella. Va a lograr mejores comunicaciones con sus empleados y con sus stakeholders, es decir, con las personas con las que se relaciona. Los negocios no viven solos, las empresas no viven solas, están permanentemente en contacto con la sociedad, a quienes llaman los clientes. Pero es que los clientes son seres humanos. Ujú. Entonces, esos seres humanos que encuentren en esos negocios, en esas empresas, en esas instituciones, una recepción para ser escuchados, para limar esas diferencias, no para extinguirlas, para limarlas en términos de comunicación, para volverlas parte de nuestro diario vivir sin rechazo, van a encontrar seguramente en el mediano, largo plazo una receptividad mayor de sus clientes, porque ven que estas empresas, estas instituciones educativas, por ejemplo, logran limar esas asperezas y atraen mucho más al conocimiento de las diferencias a fin de lograr relaciones óptimas, positivas, proactivas, relaciones con todos, relaciones con cualquier persona. Todos somos diferentes, pero todos podemos dialogar sobre nuestras vidas, sobre nuestras expectativas, sobre nuestros deseos de crecer en sociedad siendo diferentes. Perfecto, es un trabajo como de integración social de alguna manera. Digamos que se ha utilizado bastante el término, pero es más como la construcción de ese tejido social, ¿no? A Sí, través del diálogo y sí, de conocer a la gente realmente, no digamos verla como como digamos, este es de esta línea política y este otro es de esta otra línea política, o este es heterosexual y este otro es homosexual, sino ver a la gente como realmente es como un todo, ¿cierto? es correcto. Como una persona o como las personas con sus diferencias, pero recuérdese que tratamos de dialogar en torno a diferencias que impactan en la sociedad, que le impactan a nuestra sociedad o a nuestra cultura, Ujú. que no las asimilamos fácilmente. Por eso es que los pilares de la organización Human Library son aquellas enormes diferencias que son difíciles de asimilar en una cultura que normalmente la rechaza. Hay culturas más complejas, más estrictas, más rígidas con estas diferencias, y otras son más permeables. Pero realmente, como estamos hablando de Colombia, Colombia necesita que, que haya permeabilidad para que haya suficiente comunicación y así receptividad de esas diferencias. Eh, por tanto, no se trata de diálogos en torno a asuntos cotidianos o a simples eh, conferencias académicas o discursos en torno a teorías filosóficas o políticas o a proyectos comerciales, publicitarios o a manifestaciones de líderes que de alguna manera quieren atraer a las personas a sus grupos de interés. En otras palabras, Human Library aboga por bibliotecas, libros y lectores cuyo objeto o cuya materia de lectura sea diferencias reales, llamémoslas dramáticas, que, que no son bien recibidas en la sociedad. Esos son los libros. Y los lectores, precisamente que se espera vayan a estas bibliotecas, son aquellos que no comprenden o no han entendido o nunca se han comunicado con aquello
sobre lo cual nunca han tenido sobre lo cual no entienden. Les voy a dar el ejemplo. Seguramente una persona puede ir a hablar de su alcoholismo y hay un grupo de personas en la misma empresa, son trabajadores, que rechazan, dicen, no, primero, el alcoholismo va contra la política de alcohol de esta empresa. Entonces la persona es un enfermo alcohólico. Sí. El alcoholismo es considerado una enfermedad. Y creo que yo no soy experto en la materia, pero tengo entendido que es bastante difícil para un alcohólico dejar de tomar, y si llega a rescindir por algún motivo tomando una pequeña cantidad, se le reactiva nuevamente la enfermedad. Es decir, ok, pero ¿cuántas personas que han ya logrado mejorarse y alejarse del alcohol trabajan común y corriente en una empresa y jamás han podido decir que son alcohólicos o fueron alcohólicos? Seguramente si lo llegan a expresar en su empresa van a tener problemas porque van a ser examinados para determinar si efectivamente son o no alcohólicos y qué impacto puede tener eso al interior de la empresa. Aun cuando pueden haber muchos programas que atienden precisamente estas enfermedades a los empleados de esa empresa, esa persona siempre va a estar muy silenciosa, muy retirada de eventos sociales donde de alguna manera pueda tener contacto con el alcohol, nunca va a expresar lo que siente o cómo ha vivido. Es decir, va a estar de alguna manera presionado en la libertad, para tener la libertad de expresar su propio dilema, su dificultad, entonces va a estar presionado. Si se convierte en un libro, con todos los protocolos que hay que cumplir para ser libro y ser lector en nuestras bibliotecas, obviamente va a liberar de alguna manera su angustia, su pesar, su preocupación, sin que esto sea una terapia psicológica. No se pretende que cada evento de biblioteca llegue a ser un evento psicológico. Eso está bien para los psicólogos, los psiquiatras, pero en mucho le va a ayudar a la sociedad a entender, a la sociedad de esta empresa a entender que tiene compañeros, algunos de los cuales es alcohólico, y que pudo con gallardía expresar su preocupación de cómo vivió una situación de esas, cómo tiene que afrontar el no acercarse al alcohol para no reactivar su enfermedad. Y está también diciéndoles probablemente a esos lectores, compañeros, ayúdenme a vivir libre y tranquilamente sin acercarme al alcohol, porque el alcohol le hace daño, porque el alcohol le puede hacer perder su trabajo, porque el alcohol lo destruye. Ayúdenme a mantener mi construcción en positivo. Eso es lo que diría. Entonces es un ejemplo, pero un ejemplo común y corriente de los que yo creo son diarios en nuestra sociedad, pero hay mucho más complejos. Hay ciertas directrices en la organización, en Human Library, que son claros. Nosotros no pretendemos que nuestros libros sean tipología del delito. Sí. Sería inadmisible pretender, por decirle algo, que una persona fuera ya a contar cómo cometió un delito. Sí. Eso no lo podemos admitir, ni lo toleramos, y no lo admitimos como uno de nuestros libros. Hago la anotación para hacer entender que ni tampoco va a ser un protagonismo social. Es decir, no se trata de ir allá y decir que es una víctima de la sociedad que como tal rechaza todo lo que ha ocurrido y hace una manifestación prácticamente de protesta social, afectando también la imagen y la dignidad de muchas personas. Entonces, no son discursos políticos, ni manifestaciones sociales,
ni rasgaduras de vestiduras, lo que esperamos de nuestros libros. Los calificamos porque queremos que sean definitivamente historias verídicas, constatadas, reales, que le entreguen a la sociedad una información para mejorar, no para destruirla. No admitimos juicios de valor en estas reuniones, no admitimos fotografías ni grabaciones que vulneren o que lleguen a ser instrumentos para vulnerar la intimidad y la privacidad de estas personas. En otras palabras, nos aseguramos de que hayan suficientes do, pues, manifestaciones de expresa reserva, Sí. ¿sí? Del cuidado de la información que se expresa y de aquella información que se recibe, porque se trata de lograr un ejercicio humano, vivencial, que agregue valor a todos, que en últimas todos se den es un abrazo al terminar la lectura y quieran volverlo a repetir con este libro o con cualquier otro que haya en ese evento. He hablado ya con bibliotecas muy importantes en este país, no solo en Bogotá. Yo represento a la organización Human Library aquí en Colombia. Human Library es una marca registrada y como tal su metodología y su plataforma pues es privada y como tal debe ser obviamente entendida por los interesados en que se ha utilizado en sus distintas actividades. Por eso es que entendemos que esto constituye una prestación de servicios sin ánimo de lucro, porque The Human Library es una organización, una NOG sin ánimo de lucro, pero los eventos que se desarrollen tienen obviamente costos logísticos, inclusive para transportar, entiéndase así, y cuidar de nuestros libros. Entonces, aun cuando se hace sin ánimo de lucro, definitivamente deben ser soportados los eventos con los recursos necesarios para ello. Deben provenir de los interesados en firmar los contratos de servicios o el contrato de servicios con Human Library, con los estándares que tenemos en nuestros contratos y con los acuerdos de confidencialidad estrictos que hacen parte de estos contratos. Human Library Organization está haciendo sus trámites de registro en Colombia, espera estar registrada aquí en Colombia en su domicilio principal para efectos de acreditar su existencia, su representación y poder realizar estos eventos con base en dichos contratos de manera transparente y conforme a la ley colombiana en todo sentido. No se trata de charlatanería, como podría entenderse, no se trata de ningún negocio lucrativo pues con el que se pretende enriquecerse, sino yo diría que se trata es de enriquecer a la sociedad. Esto parece ilusorio, pero estoy convencido, después de varios años de trajín en mi vida y de experiencias profesionales y de que es un buen momento para poder apoyar esta gestión en nuestro país, que es donde nos interesa en este momento llegar. Y yo espero que esta grabación llegue a oídos de las personas que no solo les llame la atención la, la plataforma, la metodología y todo esto que les he comentado, sino que estén convencidos también como yo que incorporándolas en su diario vivir, en sus actividades van a mejorar nuestra sociedad y van a lograr que las próximas generaciones tengan una capacidad de comunicación y de recepción de todas las diferencias que nos rodean. Perfecto, Ricardo. Pues no sé de pronto qué mensaje tú quieras dejarle a las personas que van a ver este video acerca de las bibliotecas humanas o acerca de tu propia experiencia, ¿por qué no? Bien, estoy no solo a través de este video, sino en LinkedIn me pueden
tienen pues mis coordenadas eh, para todo aquello que de alguna manera requieran las personas interesadas en ponerse en contacto con nosotros. Allí también está mi teléfono para efectos de poder coordinar cualquier reunión en que de alguna manera podamos primero motivar a aquellas personas que quieran nominarse como libros, ¿no? Porque el libros es la materia prima, pero no todos llegan a ser libros. Es decir, todos podemos tener historias, pero no todas las historias son las que se alinean con los objetivos de Human Library. Y el segundo punto es divulgar esto de tal manera que hayan lectores suficientes para cada uno de los eventos que se logren. Estos eventos se proyectan realizar primero en el país a nivel piloto para evaluar qué tan efectivos realmente son en las distintas instituciones donde se abran. No puedo en este momento decir cuáles son ellas con claridad porque estamos en el trámite de posibles negociaciones en torno a esto que permitan la implementación de los mismos en sus respectivas instituciones. Pero sí esperaría que fueran definitivamente instituciones sólidas y de mucha trayectoria, sobre todo en la comunicación o en el relacionamiento académico y cultural en el país, o en todas esas instituciones que tratan de los derechos humanos, de la protección de los mismos. Esto está obviamente muy ligado a la protección de la dignidad humana y al derecho a vivir de manera diferente, que está en nuestra constitución política, protegido en todos los aspectos. Y diría yo que si podemos identificar con reuniones directas, personales, aquellas personas que deseen nominarse como libros, entonces la nominación sería válida para efectos de llegar a calificar. Estoy atento a todo aquel que quiera realmente participar de este proyecto de implementación de Human Library en Colombia y, y por favor, llamen y hablen y comuniquen sus dudas o sus iniciativas que hagan que esto sea todavía más efectivo. También a través de Andrés, ¿sí? Estamos buscando aglutinar con mayor efectividad, inclusive con este video, el interés que las distintas instituciones, empresa privada, le quiero contar a la empresa privada que esto es una maravillosa oportunidad para acercarse en sus estrategias de relacionamiento social con esas comunidades donde hay personas muy diferentes, por ejemplo, los grupos indígenas del país. Esos son personas diferentes que tienen una cosmogonía y una forma de expresar y de vivir muy distinta probablemente a aquella que tienen las empresas o las organizaciones que van a sus territorios a desarrollar actividades en asocio con estas comunidades. Entonces Andrés, a través de su actividad, nos va a prestar la colaboración para captar a los interesados y para traerlos a reuniones en que podamos aclarar sus dudas y motivarlos a hacer libros humanos y a participar en los eventos que progresivamente se divulgarán por estas instituciones, por los medios a nuestro alcance y con el apoyo efectivo de quienes creen definitivamente en esta metodología. Perfecto, Ricardo, pues nada, muchísimas gracias y amigos, pues recuerden nuestras redes sociales, estamos en Twitter, estoy como AmbienteVog, @AmbienteVog y mi amigo Ricardo está como Twitter, espérate, si recuerdo, el Heredango. Heredango, @Heredango. Sí, Heredango. Heredango. También nos pueden conseguir a través de LinkedIn. Yo estoy como Andrés Felipe Páez Rodríguez y Ricardo está como Y Ricardo. la ¿Eh? Human Library Organization tiene Sí. su página. También se encuentra en Facebook. Vamos a tener una página en Facebook en español para que todo el mundo entienda exactamente qué es y qué pretende.
Ya estuvo aquí en Medellín el CEO de ellos, el señor Ronnie espérate, es Ronnie Albergel. Estuvo con nosotros conversando en un congreso que hubo en Medellín de bibliotecas. Hay mucha gente interesada, obviamente en Medellín y aquí en Bogotá. Es donde más fuertemente estamos trabajando. Pero invito a todo el país y a todas las regiones a que apoyen esta causa y a que logremos realizar los primeros eventos que aglutinen posteriormente a más personas en torno a esto. LinkedIn, también ahí estoy y ahí estoy haciendo la promoción a mi alcance para poder llegar a motivarlos a entrar en contacto con nosotros. Perfecto, muchas gracias amigos y recuerden si les gustó este video, suscribirse, darle me gusta y compartirlo con quienes conozcan. Un saludo y que estén muy bien, hasta el próximo video.